Es un tema actual, la autonomía política, económica de Puerto Rico sigue siendo un debate que aflora cuando se discute el tema de la representación de la isla en eventos culturales, deportivos, políticos, pero sobre todo económicos. Precisamente, en el renglón económico, el tema es muy álgido cuando el país tiene que enfrentar periodos de crisis económica. Mayor participación en la toma de decisiones comerciales como la firma de acuerdos de libre comercio y de integración regional o de atracción de insumos, de inversiones o de subsidiarias de países como Rusia y China o de Corea del Norte, ponen en alerta a las autoridades en Washington, quienes finalmente determinan con quién Puerto Rico debe o no firmar acuerdos de libre comercio. Este debate ha despertado luego del paso del huracán María, cuando autoridades en Puerto Rico tuvieron grandes y largas horas de cabildeo para colocar una moratoria a las leyes de cabotaje y permitir ante la emergencia la entrada de barcos de bandera extranjera a la isla con suministros de países foráneos. Aunque fue por un periodo de 10 días, el movimiento de carga por buques foráneos con alimentos e insumos de primera necesidad, la moratoria a las leyes de cabotaje logró crear un balance y que la cadena de suministro pudiera suplir las nuevas demandas que se originaron a raíz del desastre natural. En este video se hace y se estudia un trasfondo de la legislación marítima aplicada a Puerto Rico desde 1900, específicamente las leyes de cabotaje marítimo, y todas sus discusiones alrededor de ella, debido a las implicaciones de esta en el comercio exterior de Puerto Rico, en el intercambio de mercancías. Desde 1900, con la ley Foraker, se definió que el transporte costero entre los Estados Unidos de América y Puerto Rico estaría regulado, de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos. En 1917, la segunda ley constitucional entre Estados Unidos y Puerto Rico, conocida como la Ley Jones, definió a través de una enmienda posteriormente en 1920 que, a partir de ese momento, todo transporte marítimo entre el continente y la isla se realizaría exclusivamente con buques que operan bajo la bandera de los Estados Unidos. Esta enmienda se llama la Ley Marítima Mercantil de 1920, también conocida como leyes de cabotaje. A diferencia del periodo que se inició en 1900, cuando se produjo la nacionalización estadounidense de los buques puertorriqueños, la enmienda definió que el comercio marítimo entre el continente y Puerto Rico debería ocurrir exclusivamente en buques con bandera estadounidense. Pero, ¿qué son las leyes de cabotaje? Estas son unas medidas no tarifarias que imponen un marco legal a las operaciones de las empresas ubicadas en Puerto Rico. Restringen gestiones comerciales, limitan la adquisición de bienes, propician estructuras oligopólicas al estar concentradas en 2, 3 o 4 empresas, influyen en los costos de los factores de producción, de liberalización de los mercados y en la seguridad nacional. También incluye disposiciones que aplican a la fabricación de los buques utilizados en el comercio marítimo de los Estados Unidos y el origen de las tripulaciones y los ingenieros empleados en los buques utilizados para transportar las mercancías. Las leyes de cabotaje se aplican a los estados de Alaska y Hawái y también a los territorios estadounidenses de Guam y Puerto Rico. Sin embargo, no se aplican a otros territorios como las Islas Vírgenes. Debido a la falta de poder soberano, Puerto Rico entonces debe ser tratado tan equitativamente como define el Congreso de los Estados Unidos. No obstante, es el Congreso el que decide cómo tratar a Puerto Rico y hasta 1920 definió la isla como una extensión de los poderes soberanos del Congreso. Según NINA 2016, las fronteras separadas no hacen ilusión de poderes soberanos para Puerto Rico.
En las recientes decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre asuntos relacionados con Puerto Rico, no debe haber ninguna duda de que la isla es un territorio autónomo bajo la dirección y el control del Congreso de los Estados Unidos. Esto se discutió ampliamente en el caso Commonwealth of Puerto Rico versus Sánchez Valle 2016. Según el experto en derecho internacional, y cito, las leyes de cabotaje imponen una terrible carga económica y financiera a los puertorriqueños insulares, lo que hace que esta ley sea discriminatoria. Las leyes de cabotaje utilizadas contra las personas y las empresas que residen en Puerto Rico violan las responsabilidades internacionales de los Estados Unidos de proteger los derechos humanos de su población. Estos argumentos son sustentados por el autor, pues nos pone de manifiesto la vulnerabilidad de la autodeterminación de Puerto Rico, luego de la aprobación de la Ley 600 de 1950, que enmienda la Ley Jones de 1917, redefiniendo así las relaciones con los Estados Unidos. Estas enmiendas desembocan en la Constitución de Lela en 1952, donde el Congreso aprueba una especie de autodefinición que nunca ha sido clara y se ha discutido en muchos casos en la Corte Federal. Lo importante es que estos avances de soberanía nunca han cambiado la relación de subyugación del territorio ante los poderes plenarios de los Estados Unidos. Esto se ha visto en la poca o ninguna autoridad de la isla en materia de derechos comerciales. Por ejemplo, Puerto Rico no puede firmar formalmente como una nación soberana acuerdos de libre comercio o de inversión foránea de países no alineados o no socios de los Estados Unidos. El comercio interestatal y foráneo es controlado por los Estados Unidos, así como las medidas proteccionistas y no proteccionistas. La aplicación de las leyes de cabotaje agudiza aún más la libertad comercial insular, provocando que los costos, según investigaciones en el tema, en la cadena de suministro se incrementen. Pues como se indicó, ¿verdad? Indican estos reportes internacionales de Estados Unidos y del gobierno en Puerto Rico y reportes que se han hecho por organizaciones privadas, la Marina Mercante de los Estados Unidos es la más costosa del mundo. No obstante, para muchos empresarios locales, ¿verdad? Tenemos otros empresarios que según ellos, estas leyes les garantizan y les abre puertas al momento de consolidar negocios. ¿Cómo se da esto? Ellos puntualizan que estas grandes compañías de transporte y logística ofrecen un nivel de garantía y seguridad en el manejo de bienes que los integrantes de la cadena subrayan que para ciertos bienes que requieren rigurosidad y controles de calidad, protección y confianza se los brinda precisamente estos buques de bandera estadounidense. Por otro lado, la lasitud por décadas del gobierno de Puerto Rico en cabildear fuertemente por la eliminación de las leyes pone en entredicho la capacidad de la autoridad de los puertos de Puerto Rico de asumir en su totalidad el mantenimiento multimillonario que implica esa infraestructura, por lo que esa responsabilidad prefieren de forma callada transferirla a las grandes corporaciones marítimas, quienes al fin y al cabo son las que invierten en innovación, en investigación y desarrollo, en la optimización de las facilidades. A manera de conclusión, Nina, en su investigación de 2016, indica que cómo se aplican las leyes de cabotaje a Puerto Rico plantea otros problemas internacionales para la industria, la manufactura, el capital invertido agrícola, que podrían estar perdiendo los negocios en la medida en que el pueblo puertorriqueño ya no estaría comprando los productos de los Estados Unidos de eliminarse las leyes de cabotaje. Pero desde la perspectiva local, de la clase empresarial local, se observa que entonces los puertorriqueños no tienen poder, que bajo el sistema legal actual no tienen la presencia internacional para participar en foros internacionales y buscar la igualdad de derechos, toma de decisiones. Esto incluye el derecho a quejarse contra prácticas comerciales discriminatorias ante la Organización Mundial de Comercio, organismo supranacional al cual Puerto Rico no sabemos si tiene derecho a pertenecer
como país soberano. El debate sobre las leyes de cabotaje volvió a ser un tema de interés luego de los pasos de los huracanes Irma y María, como habíamos mencionado al inicio, ya que las mismas impedían que buques con bandera foránea llevaran a cabo actividades comerciales con empresas que se vieron en la obligación de buscar suplidores fuera del mercado estadounidense para suplir las demandas que se incrementaron y no podían ser satisfechas debido a los contratiempos, por ejemplo, relacionados al embotellamiento en el puerto de Jacksonville, de donde procede el 75% de las importaciones que llegan a la isla, el embotellamiento en el puerto de San Juan ante la inoperación de los demás puertos existentes en la isla. El Instituto de Estadística revela que los puertorriqueños pagan un 20% aproximado adicional en los productos importados por causa de las leyes de cabotaje. Si a esto se le suma la ley de impuesto al inventario, que añade un 11.5% a los bienes de consumo, el cuadro comercial es revelador. Los bienes de consumo terminan con un costo adicional que encarece la canasta básica de los consumidores y, por supuesto, los costos de transacción de los empresarios y su nivel de competitividad. Coinciden con esto expertos en el campo de los negocios y académicos, quienes resaltan que la competitividad de la industria y del comercio en Puerto Rico se ve seriamente afectado por estas leyes. Es por esto que no es sorprendente ver que el mismo producto que vende un minorista conocido, como lo es Walmart en los estados, su costo sea significativamente mayor al venderlo por una de esas tiendas ubicadas en Puerto Rico. En el ejemplo que observamos aquí, la adquisición por medio electrónico de un televisor LED de 32 pulgadas versus la adquisición del mismo en una tienda física, en este caso en una de las dos tiendas de Walmart ubicadas en Ponce, Puerto Rico. Al calcular el costo final, se observa un cambio significativo en el precio del artículo adquirido en la tienda en Ponce versus el adquirido en línea. Veamos. Si analizamos el precio original fijado por la compañía americana, es de $118, al sumarle $22.61 correspondiente a cargos de acarreo y otros cargos asociados, y sumarle $13.57 que corresponden a impuestos municipales o el 11.5, obtenemos un precio total final de $154.18, precio que cuesta comprar el electrónico en Walmart en línea. El mismo producto en la tienda de Ponce en Puerto Rico cuesta $251 o 78.5% adicional al precio del producto en línea, excluyendo el 11.5% del impuesto municipal. Si calculamos los costos para comprarlo en la tienda, observamos lo siguiente. El precio del artículo en la tienda en Puerto Rico, en Ponce, es de $251. Al pagarlo en caja, se le añade el 11.5% del impuesto municipal, lo que incrementa el precio a $279.87. Hasta el momento vemos que el mismo artículo sigue siendo costo efectivo al adquirirlo en línea. Si no tenemos la opción, estamos obligados a pagar más, es decir, los $251 más el 78.5% adicional, que en realidad son $110.39, más $27.73, que corresponde al impuesto municipal, 11.5,
Lo que totaliza para nosotros, para nuestro bolsillo, es $279,87. Desconocemos cuánto dentro del 78.5% corresponde a los cargos asociados al transporte en buques de bandera americana. Pero en este caso, definitivamente, esos costos son más del 20% que indica el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que se adjudica los costos adicionales asociados a las leyes de cabotaje. No solamente son los cargos acumulados en el proceso de compra y entrega, sino que no hay transparencia en las condiciones en que un mismo producto sea vendido excesivamente más caro en un territorio cuyo sistema monetario es el mismo, dólar americano. No hay que entrar en el proceso de convertibilidad monetaria ni en impuestos por ser mercancía foránea, porque el comercio entre los Estados Unidos y Puerto Rico es liberalizado o comúnmente llamado un two-free trade, un comercio interestatal. Sí se han hecho esfuerzos con propuestas para que el marco regulatorio del comercio permita la libre competencia, es decir, la entrada de otros jugadores, de otros navieros foráneos altamente reconocidos, pero los esfuerzos no han producido el efecto esperado. Por otro lado, hay investigadores que, como algunos de empresarios locales con actividades internacionales, que afirman que las leyes de cabotaje tienen un impacto positivo porque mantienen una ventaja competitiva en el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y al mismo tiempo ayuda a la seguridad nacional, a preservar la seguridad o obtener garantía de la seguridad nacional, como el estudio de Cruz, Ortiz, Downs y Ortiz 2014. Otros estudios, ¿verdad? Como el de Suárez Gómez y Ayala Cruz, que analizan estas leyes no proteccionistas en la agroindustria local de Puerto Rico, específicamente cómo afectan las mismas en la toma de decisiones comerciales a la hora de importar productos por la cadena de suministro de alimentos y bebidas, cómo limitan las políticas gubernamentales las decisiones de importación, cómo afectan las regulaciones laborales avaladas por el gobierno, la gestión de la cadena de suministros agrícolas, constituyen dos preguntas clave que estos autores que acabo de mencionar formulan en un nutrido grupo de empresarios de la industria de alimentos en Puerto Rico. Esta investigación la vamos a analizar en la segunda parte de este vídeo. También, ¿cuál es el costo para Puerto Rico de estas leyes en su comercio exterior? Investigación de Herrero, Rodríguez, Soriano, Miranda y Valentín Mari, 2010, serán pues debate de discusión en la segunda parte de este vídeo sobre las leyes de cabotaje marítimo. Para resumir, vemos que la imposición de las leyes de cabotaje a Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos de América refleja y trae a la luz varios puntos a debatir y que de una forma u otra afectan el comercio de mercancías insular. Primero, el nivel de autonomía política y económica que posee la isla queda en entredicho al ser obligado a cumplir con leyes que encarecen significativamente los bienes importados, cuyo incremento es pasado al consumidor final. Esto se corrobora a través del caso de Commonwealth of Puerto Rico versus Sánchez Valle, 2016, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que, aunque la isla disfruta de cierto nivel de soberanía, esta es un territorio bajo el control del Congreso de los Estados Unidos. Esto significa que hay cierto nivel de discriminación, según NINA 2016, discriminación comercial contra un territorio subyugado a los Estados Unidos. 2. Al tener poderes limitados, ¿puede entonces Puerto Rico pertenecer y disfrutar de las políticas antiproteccionistas y de libre comercio que promulga la Organización Mundial de Comercio? 3. Estados Unidos, al crear las leyes de cabotaje
y mantener una posición que no sea una barrera comercial proteccionista está violando los derechos humanos fundamentales. En particular, estará violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, que dice: todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra cualquier discriminación, en violación de esta declaración y contra cualquier incitación a tal discriminación. Esto es consistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966, al cual Estados Unidos es signatario desde 1992. Este y otros debates alrededor de las leyes de cabotaje van a ser analizados en la segunda parte de este tema en otro video adicional. Para mayor información y profundizar sobre el tema, a continuación les presento las referencias consultadas para este video.